Gracias, Carlos. Bueno, pues a esta hora ya tenía que haber comenzado en Sevilla el Foro Internacional del Cooperativismo organizado por CEPES Andalucía, que es el acto central de celebración del Año Internacional del Cooperativismo, que es este año, 2012. Hoy queremos acercarnos no solo a las cooperativas, sino también a las sociedades laborales que forman el llamado sector de la economía social. Para que se hagan una idea, en Andalucía hay cerca de 8.000 empresas de economía social, con más de 400.000 socios que mantienen más de 63.000 empleos. Andalucía, además, aquí en Andalucía se concentra el 20% del sector de la economía social. Bueno, pues quien puede dar los datos mucho más precisos y quien puede hablar largo y tendido sobre las cooperativas y sobre la economía social en su conjunto es el presidente de FAECTA, que es la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado, Manuel Mariscal. Señor Mariscal, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, todo lo que pueda contar además lo puede contar en primera persona. Quiero decir, porque usted en el año 1986, con una serie de amigos además creo de la infancia, y en su pueblo natal, en el Coronil, en la provincia de Sevilla, pues decidió montar una cooperativa. Yo me pregunto, que estamos hablando de hace ya unos cuantos años, si lo hicieron porque no había perspectivas de trabajo y es lo que vieron pues más razonable, o porque estaban convencidos de que era la fórmula adecuada y querían ser sus propios jefes, que no es poco. La realidad de cuando creamos nuestra cooperativa en el año 86 realmente no estábamos en una buena época. No era como ahora, porque no ha habido nunca una época como ahora, al menos que yo haya conocido. Pero no era buena, pero había trabajo suficiente. No se crea la cooperativa, quiero decir, por necesidad. Tiene un componente más filosófico, de creencia y de educación, que por necesidad para crear tu puesto de trabajo. El objetivo es crear tu puesto de trabajo, pero lo que hace posible que se cree la empresa de manera colectiva, vuelvo a decir que es un poco algo más, independientemente de que nosotros entendíamos que la única manera de ser autónomo no era ser cada uno por su cuenta. La cooperativa es de construcción, yo no soy albañil, yo soy graduado social, pero yo sabía que podía aportar al grupo. Ellos así lo entendieron, eran albañiles todos. Habían estado antes en otra empresa, trabajando para otras empresas. Entendieron que si uníamos nuestros esfuerzos, nuestro saber, nuestro talento, nuestra profesionalidad, saldríamos ganando todos. Ese fue el objetivo. Hay muchas personas que han seguido esa misma línea, lo que no sé si actualmente, con esta situación que usted decía, que no se ha vivido otra igual, hemos vivido periodos de crisis, pero quizás no un momento de cambio, además de ciclo tan brutal y que nos pilla pues tan a traspiés. No sé si ha descendido también el número de personas que optan por arriesgarse de esta manera, porque al fin y al cabo pues todo tiene un riesgo, y esto también, ¿no? Es lanzarse a crear algo propio, a ser tu propio jefe, con todas las consecuencias que tiene. Sorprendentemente, en la época de mayor crecimiento económico han crecido las cooperativas de la misma proporción. Pero claro, sorprendentemente también para la sociedad, por desgracia, no para los que utilizamos esta manera de hacer empresas, no hemos caído a la velocidad que ha caído las empresas de capital. El último ejemplo es el cuarto trimestre. Según los datos del Ministerio de Empleo, es un dato estadístico que se publica cada trimestre, en Andalucía se han creado 8.845 puestos de trabajo en cooperativas. ¿Y a qué se debe esto? O sea, ¿qué les hace a ustedes más resistentes, más fuertes frente a este tsunami de la crisis económica? Estamos en un momento, desde mi punto de vista, que puede unirse al ángulo vértice donde se quiere soportar a la reforma laboral. En el preámbulo de la reforma laboral, es decir, donde se dice qué objetivos se persiguen con la reforma laboral, aparece un palabra. Primero aparece el segregado y luego lo unen. Es flexiseguridad. La flexiseguridad, que es flexibilidad para el empresario, poder organizar el trabajo, y la seguridad para el trabajador. Bien, pues ese objetivo, independientemente de lo que yo piense de la reforma laboral, que si quiere lo diré luego. Pues sí, le iba a preguntar inmediatamente después. Lo diré luego. Lo que quiero decir que ese es el ángulo que hace fuerte a las cooperativas. Nosotros somos muy flexibles.
Nosotros en las épocas de crisis resistimos la crisis porque repartimos la miseria, como nosotros decimos, nuestra miseria, no la miseria de un tercero. ¿Qué ocurre cuando la miseria hemos sido capaces de vencerla? Que en la época de vacas gordas Pues tenemos parte del botín. ¿Qué ocurre si ese botín, si llega algún día, dejamos solo la miseria repartida y el botín no se reparte? La respuesta se la dará a cada uno. Y en cuanto a los trabajadores, a las personas que ustedes emplean, esa flexiseguridad supone una merma de derechos para el trabajador. Mira, hay un dato estadístico, el 85% de los trabajadores de las cooperativas son fijos. El 40% aproximadamente son mujeres. Y más del 83% son a tiempo completo. Esos son los datos estadísticos de los datos de las cooperativas. Compáramelo con el mercado laboral en general. Pues Manuel, ahora le tengo que preguntar qué es lo que piensa sobre la reforma laboral que ha decretado el gobierno. Hombre, la reforma laboral ¿Y en qué a las cooperativas nos beneficia? afecta de una manera más tangencial. Independientemente de que nos afecta de una manera más tangencial. Pero yo pediría a los poderes públicos, no es la primera vez, las cooperativas los llevamos pidiendo mucho tiempo, que algún día, en algún acuerdo patronal, trabajadores, con la administración, con los poderes públicos, con ellos, cuando se pone la lista de deberes de los trabajadores, porque yo soy trabajador y empresario, por favor que haya una columna al lado donde aparezcan los compromisos de los empresarios. Pero no al momento, y yo soy empresario, digo, alguna vez se tendrá que poner que cuando pase A o B, ocurrirá C, pero no de la parte laboral, también de la parte empresarial. Y vuelvo a repetir, yo soy empresario, yo no soy un romántico, ni me dedico a la caridad, me dedico a producir. Lo que pasa es que si hablan ustedes y tienen en las cooperativas un espíritu y una filosofía que usted citaba al principio, que también les influyó a la hora de montar su cooperativa, que parece que está dotado ya, de los tiempos que corren ahora mismo, de cierto romanticismo, porque dicen, situamos a la persona en el centro de la labor, del trabajo. Hablamos de igualdad, de democracia, de respeto a muchos valores. Y de esto, en esta crisis, qué poquito se está hablando. ¿O qué pérdida está habiendo tan grande? Por eso las cooperativas no somos visibles, solamente cuando hay un fracaso las cooperativas son portadas. Si algún gerente es un bandido en cualquier cooperativa, no aparecerá que fulano de copas de tal sector. Saldrá la cooperativa cual ocurrió tal desgracia. Bueno, esa es la sociedad en la que vivimos. De todos modos le digo, lo del romanticismo hay veces que se consigue a la fuerza. Se es romántico muchas veces a la fuerza. Yo le pongo la cantidad de jóvenes universitarios, hombres y mujeres que tenemos en Andalucía, los más preparados de toda la época, de todas las épocas, que hacen cuando salen. El funcionario no existe. Las multinacionales no han estado nunca en Andalucía y las que han venido más vale que no hubieran venido. ¿Dónde trabajan? Si tienen talento, tienen conocimiento, tienen algo que hacer, algo que ofrecer a la sociedad, hay dos maneras de hacerlo. O solo o en compañía de otros. ¿Qué ocurre si se hace solo? Más riesgo, menos recursos, el talento sigue siendo el mismo. ¿Qué ocurre si los talentos se unen? Y se unen los pequeños ahorros. Y el talento se multiplica porque no suma cuando hay más de uno. Esa es la realidad de los jóvenes andaluces. Y esto es lo que ustedes tienen que contarle a los universitarios. Y de hecho, por ejemplo, en el tercer plan de economía social de Andalucía, incluyen también, porque están muy interesados en acercarse a los jóvenes y de contarles exactamente esto. Porque cada vez que se hace una encuesta en la universidad a lo que aspiran los universitarios tan bien preparados, es básicamente tener un puesto de trabajo fijo y, si es posible, pues claro, ser funcionario. Pero es que funcionario, como no se convocan ni oposiciones, es francamente difícil serlo. Si los jóvenes siguen pensando eso, caerán en la frustración en la que están ahora mismo. Yo no digo que las cooperativas sean la panacea, pero le digo un ejemplo, si me lo permite. La Escuela de Estrategia de Economía Social Cooperativa, que está en la Alameda, junto a la sede nuestra de FAESTA. Hablamos de Sevilla. Hablamos de Sevilla. Sí. Ha creado en los últimos 13 años 250 proyectos empresariales innovadores de jóvenes universitarios. La mortandad desde hace 13 años aquí no llega al 5%.
Esa es la realidad. Y claro, yo le preguntaba antes incluso de empezar esta conversación de cara a las cámaras, pero estábamos nosotros conversando. Bueno, todas las veces que he hablado del tema de cooperativas con expertos, el problema siempre es el mismo, qué poca visibilidad tienen, qué poco se publicita el tema de las cooperativas. Y esa es un poco también la clave. Claro, el Año Internacional del Cooperativismo, la ONU lo decide precisamente ante la demanda del sector mundialmente de que no existimos. Porque en el mundo en el que vivimos, o hay cifras agregadas o no sale en la hoja sepia. Tenemos cifras, pero es que nosotros no queremos ser solo cifras. Es decir, facturar 66.000 millones de euros, yo creo que es una cifra razonable. Más que bien. También le iba a preguntar por otra cuestión, porque suelen ser las cooperativas pues de poco número de trabajadores y también de socios. Están fomentando mucho eso que llaman intercooperativismo para intentar hacer redes y poder ayudarse mutuamente y poder extenderse también, extenderse fuera de nuestras fronteras. Es muy triste, porque es la realidad, que nosotros los cooperativistas que nacemos y creamos nuestra empresa porque queremos cooperar con alguien, luego nos cueste tanto trabajo dar el segundo salto. Tenemos el ejemplo del aceite, como he estado viendo, o otros muchos ejemplos hortofrutícolas, o para exportar pequeñas empresas que hacen bien su trabajo. Nos cuesta mucho a las cooperativas intercooperar con otras empresas, pero ese es nuestro reto, porque tenemos que intercooperar sin perder nuestra personalidad, sin perder nuestra actividad. ¿Por qué? Porque si perdiéramos nuestra personalidad, volveríamos a ser una gran empresa que caería de golpe. Si mantenemos la red pequeña y creamos la intercooperación grande, seremos grandes, pero tendremos la fortaleza del grande y la fortaleza de lo pequeño. Ese es nuestro reto. Necesitamos apoyo y necesitamos, bueno, que nos vea la gente y que nos crea en ello. Una gran parte de las cooperativas están dedicadas al sector servicios, pero hay de muchos, están centradas ya en muchos otros temas. Por ejemplo, asuntos que se consideraban de futuro, pero que no sé cómo están ahora. Por ejemplo, el tema de las energías renovables, que ahora con la moratoria no sé yo cómo está la cosa. El tema de la dependencia, que ya también vemos cómo está. ¿Cuáles serían los sectores, digamos, de más futuro ahora mismo en el tema de cooperativas? Bueno, las cooperativas estamos en todos los sectores. Lo único que ocurre es que hay una cosa que es fundamental. Donde haga falta poco capital inicial, donde lo que prime es el talento y la profesión, las cooperativas somos imbatibles. La atención a las personas, la ley de dependencia, determinados servicios públicos de mantenimiento, de jardines, de deportes, etcétera, etcétera, somos imbatibles, porque de lo que se trata es tener buenos profesionales, no de tener un gran capital. Ese es el futuro de la sociedad cooperativa. Javier Aroca, me imagino que preguntar. Mariscal, ¿ustedes crean empleo, fomentan el desarrollo local, sobre todo en un mundo que está bastante ayuno, por ejemplo, de las intervenciones de las multinacionales, como usted ha dicho? Usted concentran el talento, algo que me ha gustado mucho, y fundamentalmente ustedes además socializan el beneficio. Es decir, dicho en pocas palabras, ustedes son una antítesis del modelo dominante, ¿no? Son una especie de grano que le ha salido al modelo, ¿no? Y en este modelo y con lo difícil que está, ¿cuáles son sus relaciones con el sistema financiero? Ahora me voy al Día Internacional del Cooperativismo, que voy a moderar la mesa del crédito financiero cooperativo. Nuestras relaciones con el crédito financiero se resumen muy fácil, no existen. Sin embargo, tengo que decir que tenemos la cooperativa de crédito más dinámica y más potente de España, que no es Caja Laboral de Mondragón, es la Caja Mar, exacto, que va a ser el director así todo. De la de Andalucía, sí. Nosotros tenemos la cooperativa más potente, pero lo mismo que ocurre con la intercooperación entre empresas, existe una falta de comunicación real y leal entre esa gran cooperativa y el resto del mundo de las cooperativas de la economía social andaluza. Eso no pasa en Francia, aunque sea otro tipo. Pero en España y en Andalucía, por desgracia, sí pasa.
Juan Ojeda. Uno de los problemas que parece que se le achacan al mejor funcionamiento de las cooperativas es que a partir de cierta dimensión cuesta mucho el trabajo de la toma de decisiones. Es decir, porque como se tiene la doble condición de empresario y trabajador, todo el mundo quiere estar a la hora de tomar, que eso no pasa en un... Es cierto que es uno de los problemas que están sufriendo las cooperativas, o eso lo habéis resuelto de alguna manera. Digo, a partir de cierta dimensión. Eso es uno de los ataques más civilinos y más efectivos que soportamos el mundo de las cooperativas, que no podemos ser grandes. Bien, tenemos, y voy a poner un solo ejemplo, Cova, en el Valle de los Pedroches, allí no van ni las águilas ya. Bueno, pues una cooperativa impresionantemente grande, con una organización fantástica, con el mayor grado de inversión de toda Andalucía en los últimos 14 o 15 años, y hace 3 años hubo un intento de convertirla en sociedad anónima. Fracasó porque los socios lo impidieron. Con la dificultad que tienen para tomar decisiones, tomaron la decisión acertada. Pero le voy a decir más. Donde se ha hecho en Lérida y donde se ha hecho en Asturias, al final no ha desaparecido el modelo cooperativo. Ha desaparecido las posibles plusvalías que generan los cooperativistas. Porque de lo que se trata es de crear una empresa, no le pondré apellido, paralela, normalmente con dirigentes anteriores o con técnicos anteriores, que mantienen la red clientelar, es decir, la leche la tiene que ordeñar el vaquero, el pienso lo tiene que hacer en la fábrica, la cooperativa de pienso, etc. Pero luego, a la hora de comercializar, aparecen los torpes que se reúnen y no toman decisiones ágiles. No es cierto. Mondragón tiene 60.000 trabajadores y tiene problemas, pero lo están resolviendo, lo han resuelto durante los últimos 50 años. Concha Caballero. Sí, yo quería preguntarle si con la crisis actual hay sociedades empresariales de otro tipo que se hayan reconvertido a la economía social. Hay, pero hay muy pocas. Y aprovecho una cuestión porque para nosotros es fundamental, o pudiera ser. Nosotros hemos demandado en más de una ocasión ya que se haga un censo, porque se ha hecho en Francia, con las cámaras de comercio, la administración pública, me da igual quién lo haga, con nuestro concurso. Mira, hace 5 años aparecieron 25.000 empresas en Francia, que lo único que estaban preguntando y testando era empresarios de 5, 6, 10 trabajadores, que están a punto de jubilarse, que no tienen hijos, o que tienen hijos que no quieren saber nada del negocio. El negocio sigue siendo rentable, pero que hay un porcentaje bastante considerable que desaparece la industria, desaparece el negocio, porque desaparece el dirigente, desaparece la persona. Si hiciéramos ese censo y se trabajara adecuadamente con años, y se hicieran políticas de reactivación o de impedir que esos negocios desaparecieran, estábamos creando empleo, porque crear empleo no es de la nada, es que no se destruya. Sí, María Dolores Tortosa. Sí, me gustaría, en el caso, por ejemplo, del Coronil y de Marinaleda, me gustaría, yendo un poco más a lo concreto, ¿no? Ese modelo de cooperativismo, ¿qué repercusión social tiene en esa comarca? ¿Por qué ese modelo, por ejemplo, no tiene éxito en otras comarcas andaluzas que también se ha intentado? Si hay algún secreto ahí. Nosotros hemos hecho una prospección en toda Andalucía. Y hemos cogido como el Google, como el ojo este que baja. Y hemos detectado que hay puntos calientes en toda Andalucía, repartidos en toda Andalucía. Y hemos detectado 2 cosas. Una, que hay zonas geográficas, culturales, sociológicas iguales. Y el desarrollo no tiene nada que ver de una a otra. Cuando bajamos más el ojo, siempre descubrimos una cosa. Es un dinamizador. Una persona, un grupo, una institución. Alguien que cree en esto. Alguien que cuando lo vende, la gente lo compra. Porque el cooperativismo, que lo ha definido perfectamente Javier, lo compra todo el mundo. Hay experiencias en Andalucía desde hace 12 años. Se hacen con profesores voluntariamente, sin recursos. Se les explica que es una sociedad de capital, que es una sociedad civil, que es una cooperativa. Más del 80% de los niños deciden hacer cooperativas. Es solidario, es democrático, es participativo, tiene todos los aditivos. Pero es que más, coge a alguien que no había oído nunca hablar de cooperativa y se lo explica y te compra la cooperativa. ¿Por qué la sociedad no la compra? Porque no hay dinamización suficiente.
Manuel Mariscal, espero que esto haya servido para que llegue a unas cuantas personas más todo el espíritu de la economía social y de las cooperativas en concreto. Gracias de verdad por haber estado con nosotros y feliz día en ese foro internacional que se vaya corriendo. Muchas gracias. Gracias.